momentos de la historia en los que en un instante el mundo cambia de escala. La seguridad de lo cotidiano, de lo previsible, de lo ya logrado se quiebra para dar lugar a un tiempo nuevo, extraño, inhabitable con los esquemas de pensamiento y convicciones del pasado. Las épocas, sin embargo, no terminan en un instante, sino que se desgastan lentamente, como las rocas golpeadas por el mar. Lo que un día pareció eterno, fiable, inalterable, acaba triturado y olvidado. Solo polvo y arena. Uno de estos momentos únicos fue vivido por Atenas en la antigüedad, el final de su periodo clásico, cuna de la democracia, la filosofía, el teatro y un arte que aún hoy nos fascina, empujó a quienes tuvieron que ver su desmoronamiento a adaptarse a una forma completamente nueva de habitar la realidad. La gloria de Maratón y Salamina quedaba ya muy atrás, como una sombra difusa, como uno de esos cuentos que ya solo recuerdan los mayores. El poder de la polis de Atenea habría ahora de sucumbir ante el desafío inesperado de un rival casi bárbaro, casi salvaje, casi griego. El periodo helenístico, que ahora se abre ante nuestra mirada, significó el atardecer de una de las épocas más emblemáticas de la antigüedad occidental. Sin embargo, este momento de ocaso, de cierre, de amargo final, fue al mismo tiempo lo que precisamente permitiría que el recuerdo de los griegos de la Grecia clásica, perviviera para siempre. Fue el imperio levantado por las ambiciones de los macedonios, aquello que convertiría a los atenienses en una leyenda inmortal. Gracias a Filipo y a Alejandro, a su conquista y a su destrucción del sistema de libertades democráticas de la otrora gloriosa Atenas, los siglos venideros conservarían la memoria de aquel puñado de seres humanos únicos que vivieron a orillas del Mediterráneo. Gracias a los gobernantes que sucederían al gran general macedonio tras su prematura muerte, nacieron los vastos reinos helenísticos, que llegaron a extenderse desde las montañas del Epiro, pasando por Egipto y Mesopotamia hasta el Indo, hasta las mismas faldas del Himalaya. En todas estas tierras, sus nuevos reyes de origen griego promovieron e impulsaron los ideales de una cultura forjada en Atenas. Generación tras generación, lo que ya había muerto en la realidad logró sobrevivir como aspiración, como ideal sofisticado, como distintivo de clase, gracias a la educación de las élites que adoctrinó a los hijos de los aristócratas de los más lejanos lugares de la tierra en los fundamentos de la filosofía, las matemáticas, las ciencias naturales o la oratoria de los griegos. Las ideas griegas fluyeron así hacia Oriente y hacia el norte de África. Y por estas mismas vías, formas de pensamiento con las que los europeos no habían podido tener contacto todavía, refluyeron hacia Occidente, creando una forma mestiza y nueva de entender la realidad, conocida como helenismo. Un breve vistazo al significado etimológico del término helenismo nos permitirá comprender mucho mejor el suelo sobre el que se asentó todo este nuevo mundo nacido tras la muerte de Alejandro. La palabra helenismo proviene del verbo griego gelasein, que podríamos traducir sencillamente como hablar griego. Por tanto, lo primero y lo más fundamental que tuvieron en común todos estos nuevos reinos helenísticos fue la lengua griega. Por tanto, uno de los principales cambios fue la expansión del griego como lengua vehicular mucho más allá de las fronteras de lo que en época clásica se había tenido por mundo propiamente griego. De hecho, mucho antes del latín, el griego se convirtió en la primera lengua imperial del continente europeo y parte de Próximo Oriente.
Sin embargo, para indignación de nuestros atenienses, la variante que se impuso, la que se popularizó, no fue la suya, el llamado dialecto ático, el griego que hablaban Sócrates, Pericles o Platón, sino, como ha ocurrido con casi todos los grandes imperios, una versión mucho más sencilla, mucho más simplificada, conocida como griego koiné o griego común. Una versión que habría de convertirse en la lengua franca del mundo occidental, atentos aquí, hasta la época del emperador Justiniano en el siglo VI de nuestra era. Por tanto, durante más de 9 siglos, 900 años, la lengua culta del Mediterráneo oriental y del Oriente romano fue la lengua de los antiguos griegos. Pero el imperio de Alejandro no solo dio lugar a una comunidad lingüística, sino también a un nuevo espacio comercial y cultural marcado por nuevas relaciones, contactos y vías de intercambio que harían fructificar a las grandes cortes como las de los Ptolomeos o las de los Atálidas, en torno a las cuales se crearían las grandes bibliotecas y museos, como por ejemplo las célebres bibliotecas de Alejandría y Pérgamo. Pero, ¿cuáles fueron los cambios que más afectaron al pensamiento filosófico? ¿Qué hicieron realmente Alejandro y sus sucesores, los diádocos, para crear tal conmoción? Para que podamos hablar de toda una nueva edad del pensamiento humano, para hundir un mundo y dar lugar a una realidad completamente nueva, multicultural, mestiza, geográficamente inmensa y extremadamente compleja. La Atenas clásica, anterior a las conquistas macedónicas y todas sus colonias y territorios afines aliados, entre los siglos V y IV antes de nuestra era, estaban estructuradas en torno a la polis, o lo que es lo mismo, la ciudad-estado que actuaba como marco político, religioso, educativo y moral. En este contexto, como hemos podido estudiar de primera mano con nuestras lecturas, por ejemplo, del discurso fúnebre de Pericles o de los diálogos platónicos, el ciudadano ateniense no se pensaba a sí mismo primariamente como un individuo aislado, sino que se definía, se identificaba esencialmente y en primer lugar como miembro de una comunidad. La supervivencia, la gloria, la felicidad, la vida y la muerte estaban directamente ligadas a un espacio público de participación en el que activamente los ciudadanos, y no el capricho de un rey o las visiones de un sacerdote, decidían el destino colectivo. La asamblea, la palabra, la voz, el voto de todos los ciudadanos era la fuente única y última de la que emanaba el poder político. Un poder además vinculante, cívico, cuyos mandatos eran aceptados precisamente por su carácter autoimpuesto. El amor de los atenienses por la vida comunitaria, por la vida pública en las calles, no solamente se evidencia en las formas de su sistema de gobierno democrático, sino también, por supuesto, en las procesiones y fiestas, celebradas siempre al aire libre, fuera de los templos. Se refleja en el teatro, ese espectáculo multitudinario pensado para el pueblo, en la participación en los tribunales, en el sistema por sorteo de los cargos, o en la implicación y participación en la guerra, y esto es muy importante, de todas las capas sociales. Desde los ciudadanos más pobres hasta los hijos de los más adinerados aristócratas, todos, absolutamente todos, empuñaban las armas y ponían su vida en peligro si era necesario para defender su ciudad. En la Atenas clásica, por tanto, el centro, el marco de referencia no era el individuo, sino la comunidad política, la sociedad en su totalidad. Las diversas reformas que hemos estudiado en los cursos anteriores, Dracón, Solón y finalmente la gran reforma de Clístenes, mezclaron, como bien recordáis, a todos los atenienses en distritos electorales mixtos, de forma que ricos y pobres se vieran obligados a negociar entre ellos y a detentar finalmente el mismo peso en las decisiones finales aprobadas por la Asamblea. Los remeros de la flota eran tan ciudadanos como los nobles descendientes de Teseo. Todos participaban porque todos habrían de sufrir el mismo destino. Los diálogos de Platón, como ningún otro testimonio de la época, nos muestran con Sócrates cómo la escena filosófica también estaba profundamente vinculada al espacio, a la plaza pública.
La discusión sobre la virtud, la piedad, la justicia, el bien y el mal se hacían en las calles y en los lugares de reunión pública, como por ejemplo las célebres palestras. Por tanto, la Atenas clásica había sido el laboratorio más importante de la antigüedad en Europa, en la Europa continental, para la creación de una cultura basada en la deliberación, el juicio y la legislación participativa. Por ello, en las filosofías creadas en esta época, como la de Platón y Aristóteles, la pregunta por la buena vida, por cómo vivir una vida digna, no podía en ningún caso separarse de la pregunta por la constitución del Estado, por la ley, por la educación cívica o por el bien común. Para Aristóteles, como todos bien sabéis, el ser humano se definía esencialmente como un animal político, como un animal de la polis, y por ello Aristóteles llegó a presentar a la política, a la ciencia política, como la disciplina arquitectónica, como la más elevada, como aquella que ordena a las demás y cuyo fin es el bien humano en su forma más alta y completa. Sin embargo, este viejo mundo vería con el helenismo su final. Mientras los atenienses todavía celebraban sus asambleas recordando la gloria de sus batallas pasadas, al norte, en las montañas lejanas, soplaba un viento nuevo. Antes de que el joven Alejandro iniciara su conquista de Asia y comenzara a forjar su leyenda, el equilibrio político del mundo griego ya había sido puesto en entredicho e en crisis por su padre, Filipo II, tras la batalla de Queronea del año 338 a.C. de nuestra era. Batalla en la que la gran Atenas y su no menos poderosa aliada Tebas fueron humillantemente derrotadas por los macedonios. El otrora glorioso ejército de los hoplitas atenienses no pudo contener a los atacantes porque estos habían inventado una nueva forma de hacer la guerra. Filipo había iniciado años antes una profunda reforma de su ejército con importantes innovaciones en adiestramiento, táctica y armamento. Entre todas ellas destaca sobre todo la incorporación de las sarisas, unas enormes picas de madera de entre 3 y 7 metros de longitud que dejaron absolutamente obsoletas, inútiles a las lanzas de los atenienses y dotaron a las falanges macedonias de una ventaja física insuperable en el choque frontal. Por otro lado, Filipo, muy importante, había profesionalizado su ejército. Mientras que en las polis del periodo clásico como Atenas, las filas estaban formadas, como acabamos de ver, por los propios ciudadanos de todas las clases, los macedonios introdujeron mercenarios y soldados profesionales entre sus filas. Todos estos recibían un sueldo y por tanto podían dedicarse exclusivamente al entrenamiento continuo. Nada ni nadie en estos momentos podía hacerles frente. Si bien tras la batalla de Queronea Atenas no fue técnicamente invadida por los macedonios, ni su democracia abolida de facto, ya que pudo mantener durante un tiempo cierto nivel de autonomía en asuntos internos, lo que Filipo sí hizo fue imponerles una sumisión estratégica al incorporarlos a la Liga de Corinto. ¿Y qué era esta Liga de Corinto? Se trataba de una alianza militar creada y dirigida por los macedonios, en la que todos los estados griegos, salvo Esparta, debían someterse a su mando y, lo más importante de todo, aportar obligatoriamente tropas y naves. Esta obligación puso inmediatamente fin a la fuente de todo el poder que Atenas había acumulado los últimos 2 siglos. Puso fin ¿a qué? A su flota naval. Sin sus trirremes, sin sus barcos de guerra, Atenas ya no era nada. Filipo, por tanto, decidió no destruir ni tampoco invadir Atenas, primero por su prestigio cultural y simbólico para los griegos, pero sobre todo y ante todo porque necesitaba su magnífica flota, una flota de barcos que solo los atenienses sabían manejar, conocían, podían manejar de una forma eficiente. Por tanto, los macedonios permitieron de cara al exterior la continuidad de la democracia ateniense, pero vaciándola de toda su soberanía real al incorporarla a su nuevo orden militar. Sin embargo, cuando Filipo murió tan solo 2 años después, en el 336 a.C. de nuestra era,
Los atenienses vieron por fin la posibilidad de librarse del control macedonio y recuperar su antigua independencia. Todo este tiempo había sido una verdadera humillación para ellos y no desaprovecharían la oportunidad de rebelarse. Sin embargo, Alejandro, el nuevo rey, sucesor de Filipo en el trono de Macedonia, mostró desde el primer instante que no había heredado solo una corona, sino también el proyecto imperial y los instrumentos de coerción de su padre. Tras apagar varias revueltas en los Balcanes, Alejandro regresó como un rayo hacia Grecia con una rapidez fulminante y con la única idea de dar una lección que ningún griego habría de olvidar jamás. En el año 335 a.C., Alejandro aniquiló completamente la ciudad-estado de Tebas. La destrucción de esta grandiosa polis fue de hecho uno de los actos más brutales, pero más calculados, de los primeros años de reinado de Alejandro. Según nos muestran las fuentes antiguas, principalmente Diodoro y Arriano, tras derrocar al ejército tebano, Alejandro simplemente tendría que haber terminado la campaña y proclamado su victoria. Sin embargo, Alejandro decidió no detenerse ahí y ordenó a su ejército saquear e incendiar toda la ciudad, iniciando una campaña de terror que finalmente culminó con la venta como esclavos de toda la población superviviente. Un trato absolutamente inconcebible, abominable y completamente indigno para los griegos. En un fragmento muy bello de la vida de Alejandro, Plutarco, el célebre historiador grecorromano, nos explica cómo Alejandro lo que buscaba es que los griegos quedaran tan aterrados que no le volvieran a dar ningún problema en el futuro. Así nos dice una de las principales fuentes que conservamos sobre el comienzo del período helenístico. Nos dice Plutarco: así pues, a los 20 años de edad, Alejandro se hizo con las riendas del reino, afectado entonces por violentas envidias, odios terribles y peligros por todos sus costados. En efecto, los pueblos bárbaros colindantes no toleraban la servidumbre, añorando las dinastías de sus antepasados, y en cuanto a Grecia, Filipo la había vencido con las armas, pero no había tenido el tiempo de domarla y de amansarla. Los griegos siempre rebelándose entre ellos, contra ellos. Antes bien, limitándose a cambiar y solamente alterar las cosas, Filipo la había dejado en un estado de gran agitación y confusión debido a la novedad de la situación. Maravilloso. Vemos aquí claramente expresado este estado de ansiedad, de desorientación, de cambio, de alteraciones que caracterizaría a todo el periodo helenístico y que se reflejará en los principios de las nuevas filosofías que nacerán en este nuevo ambiente, una de las cuales estudiaremos ahora. Y continúa Plutarco. Los macedonios, asustados ante tal estado de cosas, pensaban que Alejandro debía abandonar Grecia por completo y no recurrir a la violencia contra ella. Y por lo que respecta a los bárbaros levantiscos, pensaban que debía atraérselos tratándolos con suavidad y mitigar así los conatos de religión. Pero Alejandro, con razonamiento inverso, se lanzó con audacia y resolución a la tarea de asegurar y salvar la situación, en la idea de que, a poco que se le viera flaquear en su determinación, se le echarían todos encima. Así pues, puso fin a la agitación y guerras de la parte de los bárbaros, acudiendo sin tardanza con su ejército hasta el río Istro, venciendo allí en una gran batalla a Sirmo, el rey de los tribalos. Enterándose entonces de que los tebanos se habían sublevado contra él y que los atenienses estaban de su lado, inmediatamente hizo pasar las Termópilas a sus fuerzas, el paso de las Termópilas, diciendo que puesto que Demóstenes, atentos, el célebre orador ateniense que estaba completamente en contra de Filipo y de Alejandro, que llevaba años advirtiendo a los atenienses de que cuidado con los macedonios, atentos, entonces hizo pasar las Termópilas a sus fuerzas, diciendo que, puesto que Demóstenes el ateniense le había llamado niño cuando éste estaba entre los ilirios y muchacho cuando entró en Tesalia, quería ahora que junto a los muros de Atenas hacerle ver que era todo un hombre, ya no era un niñato,
Alejandro quería dar una lección. Y así continúa. Los tebanos lucharon con un valor y un arrojo por encima de sus fuerzas, enfrentados a un enemigo varias veces más numeroso. Pero cuando la guarnición macedonia abandonó la ciudadela y cayó sobre ellos por la espada, viéndose rodeados, la mayor parte de los tebanos cayeron luchando allí mismo. La ciudad fue tomada, saqueada y arrasada. La esperanza de Alejandro era que los griegos, conmovidos ante tal desastre y llenos de miedo, se mantendrían a partir de entonces tranquilos. Y dejando aparte a los sacerdotes, a los amigos de los macedonios y a los que habían votado en contra de la sublevación, hizo vender como esclavos a los demás, que serían atentos unos 30.000, mientras que los muertos ascendían a más de 6.000. Fijaos, la ruptura de las viejas reglas morales de la Grecia clásica, el combate entre el honor y este nuevo caos traído por las ambiciones del periodo helenístico, un caos que ponía la conquista por encima de todo, por encima del poder cívico, de la nobleza, de las viejas leyes. Esta alteración, estos nuevos cambios, se reflejan de forma brillante en el siguiente fragmento, en el que Plutarco nos va a mostrar el origen mixto de los integrantes del ejército de Alejandro, ¿no? Esta mezcla de bárbaros y mercenarios, así como su brutalidad extrema, por contraste con la imagen de una noble mujer tebana que aquí va a funcionar como ejemplo, como símbolo de la antigua Grecia clásica. Una Grecia reflejada en esta mujer que estaba perdiéndolo todo salvo su dignidad. Atentos a cómo nos lo relata Plutarco. Nos dice: en medio de tantos y tan crueles sufrimientos como abrumaban a la ciudad, unos soldados tracios devastaron la casa de Timoclea, mujer principal y de conducta intachable, y mientras ellos saqueaban sus bienes, el comandante la violó y la deshonró, preguntándole después si tenía oro o plata escondidos en algún sitio. Ella le dijo que sí. Le condujo a solas al jardín y mostrándole un pozo, le dijo que ella misma había metido allí sus más preciosas pertenencias cuando comenzó la toma de la ciudad. Y cuando el tracio se asomaba para examinar el interior, Timoclea se puso detrás de él y lo empujó. A continuación lanzó sobre él una lluvia de piedras hasta acabar con su vida. Cuando los tracios la llevaron atada ante Alejandro, enseguida quedó patente por su aspecto y sus andares que era una mujer animosa y digna de respeto, la antigua Grecia, pues seguía a los soldados que la conducían sin dar muestras de inquietud o miedo. Cuando el rey, Alejandro, le preguntó quién era, contestó que era la hermana de Teágenes, atentos, el que había combatido contra Filipo por la libertad de los griegos y había caído en Queronea con el mando de general. Fijaos. Admirado, sin embargo, Alejandro, tanto de su respuesta como de su acción, ordenó que se la dejara libre junto con sus hijos. ¡Oh, gran Alejandro! No tuvieron, sin embargo, la misma suerte, como os decía, el resto de tebanos que fueron asesinados o vendidos. Por supuesto, ante las noticias del destino de su aliada, Atenas, comprendiendo claramente el significado del castigo ejemplar, la indirecta de Alejandro, optó por la sumisión y fue obligada a implorar clemencia. Desde entonces, la democracia ateniense sí que sobrevivió formalmente, pero dentro de un horizonte de libertades absolutamente reducidas. Atenas conservó sus instituciones, sus magistraturas, la asamblea y sobre todo su prestigio cultural, pero perdió para siempre la autonomía que había definido su grandeza en época clásica. En este punto de inflexión, de tensión, de desastre y confusión, en este momento de nostalgia por un pasado completamente perdido y de enorme ansiedad por un futuro incierto, en este mismo instante se sitúa Epicuro, el brillante filósofo al que vamos a dedicar este nuevo microcurso. La muerte de Alejandro, las guerras entre sus sucesores y la decadencia de las grandes ciudades griegas hicieron que en tiempos de Epicuro la vida se volviera muy insegura y problemática. La gran tríada del pensamiento clásico,
Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres pilares de la filosofía ateniense, se volvieron de pronto totalmente obsoletos e incapaces de dar respuestas y explicaciones a esta nueva realidad. Las teorías de estos tres grandes sabios simplemente hablaban de un mundo que ya no existía. Como reacción a esta nueva situación, se produjo el nacimiento de nuevas escuelas de pensamiento, de nuevos modelos para explicar la realidad. Las dos más importantes las conocéis todos: el estoicismo de Zenón, que nosotros ya hemos estudiado en nuestro microcurso dedicado a Epicteto, y el epicureísmo, inaugurado por Epicuro. Dos formas de filosofía radicalmente distintas a los modelos impartidos en la Academia de Platón o en el Liceo de Aristóteles, cuyo marco de referencia evidentemente ya no podía ser la polis, sino, atentos, la naturaleza y la humanidad como totalidad. Tanto el epicureísmo como el estoicismo abandonarán el estudio de la ley formal, de las constituciones concretas de cada polis, como por ejemplo había hecho Aristóteles en el Liceo con su grandísima recopilación de todas las constituciones griegas. Estoicos y epicúreos dejarán esto para interesarse por las leyes del cosmos, dando lugar a una nueva física y a una nueva ética de carácter naturalista y cosmopolita. Por tanto, la cuestión central para los nuevos filósofos helenísticos ya no sería el problema de cómo debe organizarse la polis perfecta, sino más bien cómo sobrevivir, cómo puede vivir el individuo en un mundo vasto, cambiante, políticamente inestable y moralmente incierto. El ser humano para ellos ya no sería el animal político de Aristóteles, sino un individuo desorientado que vive en conflicto e en fricción con su sociedad. Esta nueva situación, sin embargo, no dejó solamente huellas en las filosofías, en la creación de nuevas alternativas filosóficas que vamos a estudiar, sino que, como una onda expansiva, fue transformando todos los aspectos de la vida cotidiana de los griegos del momento, hecho que se puede rastrear sobre todo en el arte. Como no, el arte siempre viene a ayudarnos, y más concretamente en la literatura del siglo IV a.C., que nos ofrece la posibilidad de abrir una auténtica ventana directa a los sentimientos, a la vida diaria de los atenienses que vivieron a comienzos del helenismo. Absolutamente maravilloso. Como bien sabéis, si bien hemos perdido la mayor parte de los vestigios materiales de estos antiguos tiempos, conservamos, sin embargo, un tesoro invaluable, un número muy escaso pero muy importante de textos que nos permiten leer las propias palabras, escuchar la voz real de las personas que vivieron realmente en esa época y saber qué estaba pasando exactamente por su cabeza. Que un pueblo de la antigüedad nos pueda hablar directamente por medio de sus textos y que no tengamos nosotros que limitarnos a imaginar o a interpretar vestigios, es uno de esos raros y esquivos regalos que el paso de los siglos nos hace de vez en cuando. Gracias a la fabulosa labor de toda una comunidad científica de filólogos, arqueólogos, conservadores e historiadores de la filosofía, hoy en día podemos leer a los griegos helenísticos. Bien, pues apoyándonos en estas maravillas, en estos pequeños tesoros conservados, es posible establecer la existencia de dos reacciones principales que entre los griegos comunes surgieron como respuesta, como salida a la nueva situación de estrés que estaban viviendo. Fijaos, la primera reacción, por un lado, la primera forma de responder a la disolución de la comunidad, de las ciudades-estado y al nuevo cosmopolitismo impuesto del helenismo, la primera reacción fue la misantropía y la huida al campo. Esto, es algo bastante fácil de entender. Al igual que en nuestros días, muchísimas personas acaban completamente hartas de las grandes ciudades, de estas megalópolis llenas de ruido, comercio, intercambio, de gentes de todas partes que vienen y van llenando el paisaje, llenando el aire con sus nuevas lenguas, con sus acentos, con sus costumbres. Al igual que hoy en día muchas personas acaban hartas de todo esto y deciden abandonar las ciudades, irse a vivir al campo, a los pueblos, al entorno rural, en Atenas pasó exactamente lo mismo. Muchos atenienses decidieron abandonar la gran ciudad ante la desintegración de toda su estructura clásica y refugiarse en la cora,
es decir, en las vastas regiones agrarias rurales que conformaban el territorio ático más allá del Asti, que es el nombre que se da propiamente a la ciudad de Atenas. Por tanto, tenemos la Acrópolis, la ciudad baja o Asti, y el resto de territorios, la Cora, el campo. Esta huida al campo, como os mencionaba hace un momento, tenía como motor principal, entre muchos otros, la misantropía. Es decir, lo que en realidad impulsaba la marcha de muchos de estos atenienses era el desprecio, el hastío, el odio real a las personas que antiguamente habían formado su paisaje social. De dar la vida por el otro, como arengaba Pericles en el Cerámico, muchos atenienses pasaron a sentir el mayor de los ascos, el mayor grado de extrañeza hacia sus iguales y huir. Uno de los textos conservados que mejor refleja estos sentimientos, esta primera forma de reacción, es una comedia titulada precisamente El Misántropo, o Díscolos en griego, escrita por el dramaturgo ateniense Menandro, con la que ganó, por cierto, el primer premio en el Festival de las Leneas en el año 317 a.C. de nuestra era. Si bien el argumento de la obra es muy sencillo, simplemente un joven enamorado intenta convencer al padre de su amada de que le permita casarse con ella, lo más interesante de todo este texto, de toda esta comedia, al menos para nuestros intereses filosóficos, es precisamente el personaje del padre, Cnemón, caracterizado aquí como un viejo huraño que desconfía de todo ser humano y que ha decidido marcharse a vivir al campo, refugiarse en su finca para alejarse todo lo posible de la ciudad. Atentos aquí porque no estamos ante un campesino, esto es muy importante. No se trata de una persona que vivía desde siempre en el campo, sino de una ateniense urbanita que, como ya no soporta la vida allí, decide irse a vivir al monte. La comedia es muy divertida y aunque no podemos leerla aquí completa, os animo a que lo hagáis en casa. No me resisto a leeros, por tanto, unos pocos fragmentos que expresan magistralmente este deseo de huida, de abandonar la urbe por su inestabilidad, por su caos helenístico. Nos habla ahora, al comienzo, el dios Pan, que es el encargado de presentar el contexto, como suele ser habitual en las obras de teatro griegas. Dice el dios Pan, atentos: el campo este que hay a mi derecha es donde vive Cnemón, un ser humano bastante inhumano e insociable con todos y que aborrece a la gente, ¿no? El antiateniense, literalmente. A la gente, digo. En todo el tiempo que lleva este en la vida, que no es poco, jamás ha dirigido una palabra amable a nadie, ni ha hablado él primero a alguno. Aquí el antisócrates, ¿no? Sócrates amable, hablando a la gente, dirigiéndose a todos, conversando en la calle. Un poco más adelante encontramos la descripción, fijaos, del comportamiento de Cnemón cuando, enviado por su amo, el esclavo Pirrias, intenta, ayudar, hablar con él y convencerle a averiguar si está dispuesto a casar a su hija. Atentos, nos dice el esclavo que había sido enviado para testar el ambiente. Por Zeus que estoy perdido, así me muera. Estate con mucho ojo, Sóstrato. Pero dejadme, no puedo hablar porque me falta el aliento. Cuando llamé a la puerta de su casa, dije que estaba buscando al dueño. Se me acercó entonces una pobre vieja y desde el mismo sitio en que ahora estoy yo hablando, me lo enseñó allí, a Cnemón, en la colina, podando unos perales silvestres. De veras, estaba recogiendo una buena carga para echársela a los lomos como un yugo. Muy importante este punto porque fijaos, Cnemón está obligado a comer lo que le da el campo. Aquí se subraya que eran perales silvestres. Se intenta con ello destacar la pobreza, la dureza de la vida en el campo. Y continúa el esclavo. Entonces me metí en su cercado y me dirigí a él desde lejos porque quería mostrarme cortés, no invadirle. Y entonces amablemente le dije: vengo a tu casa, padre. Padre era una forma amable de dirigirse a los mayores. Vengo a tu casa, padre, para verte y exponerte un asunto que te interesa. Y de repente él contestó: ¡maldito! ¿Cómo se te ha ocurrido entrar en mi campo? Entonces agarró una bola de tierra y me la tiró a la mismísima cara. ¡Que Poseidón te...
Dije mientras cerraba los ojos, no terminó la frase, iba a bendecirle Poseidón. ¡Que Poseidón te... ¡Pum! Entonces agarró una estaca y mientras me sacudía con ella decía: ¿qué asunto tenemos que tratar tú y yo? ¿Es que no conoces el camino real, en plan la carretera principal? Gritando. Por lo que dices, está loco de remate este campesino. Para acabar huyendo, fijaos, me ha perseguido casi durante 15 estadios. Primero dando vueltas a la colina, luego cuesta abajo hasta la espesura, disparándome tierra, piedras y peras silvestres cuando ya no le quedaba otra cosa. Es algo completamente salvaje, el maldito viejo este. Largaos, os lo ruego, ni lo intentéis. No sabéis lo malo que es. Este nos come. Fijaos, un poco más adelante, Cnemón nos da su propia impresión de cómo había sido el encuentro. Dice Cnemón, el viejo huraño: anda, que no era dichoso por partida doble el Perseo aquel. Perseo. Primero, porque tenía alas y no se topaba con ninguno de los que andan por la tierra. No se chocaba con ningún ser humano. Aquí está la misantropía. Perseo tenía alas y no se topaba con ninguno de los que andan por la tierra. Y luego, porque era dueño de un talismán que con él petrificaba a todos los que le molestaban. Ojalá tuviera yo ese talismán, pues nada abundaría más por estas tierras que estatuas de piedra en todos los sitios. Fijaos, solo quiere petrificar a la gente para que le dejen tranquilo. Y es que ahora ya no se puede ni vivir por Asclepio, y hasta te invaden el campo para hablar. Por Zeus, ¿será que me he acostumbrado a perder el tiempo al lado de este camino? Yo que ni siquiera trabajo en esta parte del campo y he huido de ella por culpa de los que pasan. Fijaos, ni estar cerca de un camino quiere. Pero es que ya me persiguen hasta arriba, hasta en las colinas. ¡Ah, qué cantidad de chusma! Y de pronto ve que alguien se acerca de nuevo a su casa. ¡Qué horror! Otra vez hay un tío delante de mi puerta. No hay manera de encontrar la soledad por ningún lado, ni aún para ahorcarse uno siquiera. Y fijaos, cuando los jóvenes empiezan a hablarle, él contesta: ¿no os lo decía yo? ¿Os habéis creído que esto es un pórtico? Atentos aquí la referencia al pórtico, a la estoa, a los estoicos, o una plaza, al ágora, donde antes se hacía filosofía. ¿Os habéis creído que esta mi casa es un pórtico o un ágora del pueblo? Si queréis ver a alguien, disponed la manera de encontraros delante de mi puerta. No sé, poner un banco si queréis, o mejor, una sala de reuniones entera, ¿por qué no? Pobre de mí, que todos los dioses os fulminen de mala manera si seguís hablándome. Y contestan los chicos: qué endemoniado es este hombre, qué vida lleva. Este es el auténtico campesino ático, peleando siempre con piedras que solo dan tomillo y salvia, gana apenas sin recoger nada bueno. Importantísimo este último fragmento porque nos da una pista, una segunda pista tras las peras silvestres de lo difícil que era la vida de los campesinos atenienses, luchando con esa tierra árida, seca, dura y rocosa que solo da tomillo y salvia. Hay un eco en este divertido texto, algo bastante semejante a lo que vamos a encontrar en Epicuro con su deseo de marcharse a vivir en su jardín particular. En el epicureísmo, como vamos a estudiar, encontraremos como en Cnemón un deseo de huir del mundo, una cierta misantropía, un cierto quizás sutil y velado, pero incuestionable desprecio por la humanidad, sobre todo por la humanidad en su versión más brutal y bárbara, al optar por retirarse a su jardín rodeándose solamente de sus amigos, es decir, solamente de las personas afines, de aquellas personas que comparten las mismas ideas y los mismos gustos. Es decir, desaparece el debate crítico de Atenas en el que uno tenía que enfrentarse con aquellas personas que tenían ideas contrarias, debatir, convencerles, y ahora se pasa a uno a encerrarse dentro de su propio jardín, de su finca particular, solamente con aquellos que le caen bien y comparten sus ideales. Hay, por tanto, como veremos, algo del gruñón Cnemón también en Epicuro. Sin embargo, mientras que la obra de Menandro, la naturaleza y la vida en el campo se revelaba como algo duro, marcado por el trabajo, por la escasez, por las peras salvajes y la salvia, la literatura del momento nos ofrece una segunda versión de este abandono de la ciudad y del retiro rural
mucho más idealizada, que será también en parte, lo veremos, asimilada por el propio Epicuro. Así que fijaos qué interesante. En la Grecia del periodo helenístico, a comienzos del helenismo, se desarrolló al mismo tiempo que la comedia de Menandro una forma de literatura bucólica extremadamente idealizada de la vida rural, cuyo autor principal fue Teócrito. En sus idílicos, ya el nombre nos indica que va a haber una visión maravillosa de la naturaleza, Teócrito nos va a mostrar el campo como un espacio alternativo, seguro, amable, donde podemos buscar la sencillez, el sosiego, el afecto y la distancia respecto a la ciudad. Sin embargo, como vamos a ver enseguida, se trata solamente de una fantasía, de un mundo imaginario, nostálgico, que exagera completamente las virtudes del campo, ocultando deliberadamente sus miserias. Fijaos cómo en este maravilloso fragmento del séptimo idilio, el poeta nos va a llevar a un mundo completamente voluptuoso, absolutamente desbordante de belleza, de abundancia, muy diferente a las rocas peladas de Cnemón. Nos dice Teócrito: a la vera, al lado de la fuente, los chopos y los olmos tejían un bosque de deliciosa sombra. Allí nos reclinamos nosotros, gozosos, sobre mullido césped y fragante junco y sobre pámpanos recién cortados. Arriba, sobre nuestras cabezas se agitaban los chopos y los olmos. Y cerca, entre murmullos, fluía el agua sagrada que se deslizaba desde la gruta de las ninfas. Fijaos, sombra, agua abundante, verdor, todo lo que un griego deseaba y difícilmente se encontraba en el paisaje agreste de la Grecia de entonces. Pero continúa Teócrito. Sobre las ramas sombreadas, las tostadas cigarras se afanaban con su parloteo, el verano mediterráneo. La rana verde croaba a lo lejos en la espesura espinosa de las zarzas. Cantaban las alondras y jilgueros, gemía la tórtola. Alrededor de las fuentes revoloteaban las rubias abejas. Todo olía a opulenta cosecha, todo olía a fruta madura. A nuestros pies rodaban las peras, por nuestros costados rodaban las numerosas manzanas. Las ramas se inclinaban hasta el suelo, cargadas de ciruelas. ¡Qué bonito! Literalmente nos dice Teócrito que estaban rodeados de comida que les cae del cielo. También esta forma de ver el mundo está en Epicuro. Nuestro Epicuro tomará algo de esta voluptuosidad, de esta visión idealizada de la naturaleza, a optar por un jardín. Epicuro, como vamos a estudiar, no va a crear como Platón o como Aristóteles una escuela urbana, un edificio dentro de la ciudad, sino un jardín, un huerto lleno de frutales, de hortalizas y de flores a las afueras de Atenas, en agradable compañía y aislamiento del mundo. Por tanto, como os decía, hay también algo de esta visión bucólica e idealizada de Teócrito, además de la misantropía de Cnemón. Sin embargo, como os decía al comienzo, fueron dos las reacciones que mostraron los atenienses ante el estrés del momento, ante el comienzo del helenismo. La primera, la huida al campo y la misantropía, pero la segunda fue la completamente contraria. Mientras que muchos decidieron retirarse, otros tantos vieron la oportunidad que ofrecía este nuevo vasto mundo, este nuevo imperio interconectado, ¿para qué? Para hacer negocios. La segunda reacción fue, por tanto, abrazar el cosmopolitismo, las multitudes, las ciudades diversas y pobladas, los mercados llenos de productos exóticos, el ruido, la aventura y, sobre todo, los viajes. Frente al refugio en la naturaleza y la vida sencilla, muchos atenienses, muchos griegos se lanzaron en los brazos del imperio, a sus expandidas rutas comerciales, a los nuevos tratados con pueblos inaccesibles hasta entonces, a su conexión lingüística con el fin de ganar dinero. Así, la antigua política ciudadana ateniense comenzaría a ser reemplazada por una nueva dominada por ¿quiénes? Los aliados del poder político macedonio y los hombres de negocios. El sentimiento de lealtad a la polis natal comenzó a ser suplantado por un cosmopolitismo sin fidelidad a ningún estado en particular.
Como consecuencia, los ciudadanos se volvieron mucho más individualistas, mucho más interesados en su propio bienestar personal y en su destino individual. Este segundo fenómeno, que estudiaremos también en la filosofía, esta segunda reacción también quedó inmortalizada en la literatura del momento. El ejemplo más brillante de esta tendencia individualismo, cosmopolita y centrada en el dinero y en el comercio lo encontramos en los textos de Herodas, poeta griego del siglo III a.C., quien en un fragmento de sus mini-ambos nos permite atentos colarnos en la conversación entre dos mujeres, muy divertida también. Una de ellas está completamente devastada porque su amante la ha abandonado para marcharse a Egipto. La otra le dice que lo mejor que puede hacer es olvidarse, porque el amante había ido a Alejandría, un lugar completamente lleno de tentaciones del que probablemente jamás regresaría. Alejandría era en aquel momento el paradigma de la nueva urbe helenística, un nido de placeres, de tentaciones, de bullicio. Fijaos cómo Herodas nos describe esta nueva ciudad. Efectivamente, en Egipto, en Alejandría, se encuentra todo lo que hay o se produce en cualquier parte del mundo. Riqueza, palestras, poder, buen clima, fama, espectáculos, filósofos, joyas, jóvenes apuestos, el santuario de los dioses hermanos. El rey allí es bueno, un Ptolomeo. Hay además un museo, fijaos la referencia a este texto antiguo. Vino, todo cuanto uno puede apetecer. Ah, sí, y lo más importante, mujeres, amiga, en tal cantidad que ni el cielo puede presumir de tener semejante número de estrellas, por Perséfone, igualitas a las diosas que acudieron a París para someterse al juicio respecto a su belleza. Así que, amiga, olvídate, tu novio no va a volver de Egipto. Fijaos, en los idilios de Teócrito, que hemos leído hace un momento, también podemos encontrar otro fragmento interesante, allí donde, fijaos, también es muy divertido. El poeta se lamenta de que los hombres de su tiempo están ahora ya completamente esclavizados por la ganancia y solamente pendientes del dinero. No sé si os suena de algo. En el idilio 16, nuestro Teócrito, quien antes alababa las virtudes del campo, nos demuestra que también es plenamente consciente de que a pesar de sus deseos idealizados de huir a la naturaleza, en realidad vivía en una época dominada por el cálculo y el beneficio. Atentos a cómo se queja de que nadie quiere ya reconocer el trabajo de los poetas. Nos dice: ¿quién es hoy así? ¿Quién aprecia hoy el arte? ¿Quién querrá favorecer al que lo haya elogiado? No lo sé. Los hombres no ambicionan ya, como antes, el ser alabados por nobles hazañas, vencidos ahora solo por el lucro. Cada cual ahora, con las manos en el seno, solo calcula de dónde podrá sacar dinero. Ni la herrumbre que pueda desprender de sus monedas darán hoy a nadie, sino que al punto dirá: soy yo el que debería tener algo, no esta insaciable codicia. No van a dar ni la herrumbre de una moneda, no, la avaricia. ¡Locos!, dice Teócrito. ¿De qué os sirve el infinito oro atesorado? Para el hombre sensato no es esa la utilidad de la riqueza, sino el gastar parte de ella en uno mismo, el dar parte también a algún poeta, el favorecer a muchos allegados y a muchos otros más, continuos sacrificios a los dioses, ofrecer en sus altares, así se hacía antiguamente, no ser mal anfitrión, los banquetes, sino obsequiar al huésped en la mesa y dejarlo marchar cuando le plazca irse. Mas ante todo, lo propio del hombre rico y sofisticado del antiguo ateniense es honrar a los sagrados voceros de las musas, a los poetas. Ya nadie le daba un euro al pobre Teócrito. Pero ¿sería igual trabajo enumerar las olas en la playa que el viento mueve con el verde mar contra la tierra, que convencer al hombre obnubilado por el afán de lucro? Allá él quien sea tal, que tenga dineros infinitos y que siempre ansíe más. Yo preferiría la estima y la amistad de los hombres, el ideal socrático, que a los muchos mulos y a los muchos caballos, la riqueza. Epicuro, por tanto, también está en cierta medida aquí.
en el deseo de gozar la vida, de disfrutar de sus placeres, aunque como veremos, de una forma más comedida y racional. El hedonismo, el placer de los sentidos, el goce de la belleza, de la compañía, el buen alimento, empiezan a ocupar un lugar dentro de la filosofía que jamás había ocupado antes en el periodo clásico, en una filosofía que de pronto pone a la felicidad del individuo en el centro de todas las reflexiones. Nuestro filósofo, como veremos, intentará siempre huir de los excesos y de la superficialidad obscena, pero en un mundo en el que el futuro parece incierto y aterrador, no hay reacción más humana, no hay reacción más natural que intentar centrarse en el aquí y el ahora y en intentar disfrutar de los pequeños momentos luminosos de la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos querido simplemente un día cerrar el periódico, apagar las noticias, silenciar el móvil, para intentar por un instante, disfrutar de un buen café, leer 2 páginas de un libro, disfrutar de un paseo o escuchar con tranquilidad un poco de música? La búsqueda del placer personal como camino a la felicidad en épocas de cambio y desorientación, de disolución de la comunidad y de la armonía pública, han sido en todos los momentos de la historia una alternativa de lo más atractiva. En la siguiente clase franquearemos por fin juntos las puertas del jardín de Epicuro para conocer de cerca la biografía y la obra del protagonista de nuestro curso, el padre del hedonismo racional. Seguimos. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita mi web anaminecam.com. Y ahora, en la sección de libros podrás descubrir las nuevas guías de lectura. En papel o en formato digital, son el acompañamiento perfecto para profundizar en cada tema. Las guías ofrecen un recorrido temático clase por clase con resúmenes sintéticos y ampliados, un diccionario de conceptos fundamentales explicados con precisión, las fechas clave de los acontecimientos analizados, una selección bibliográfica actualizada que incluye obras introductorias, estudios especializados y traducciones académicas, y una sección final de preguntas para la reflexión personal que invita al lector a activar el juicio crítico. Un complemento perfecto, ideal para estudiantes, docentes y lectores autónomos que deseen tener toda la información a mano. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si tú también quieres apoyarnos garantizando nuestra plena libertad económica e intelectual, matricúlate en uno de nuestros cursos, hazte con una de las nuevas guías de lectura o conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Con tu gesto nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Encontrarás todos los links para descubrir nuestra historia aquí abajo en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.